Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a esta cápsula que tiene por objetivo el trabajo de la guía de taller de la clase número 1, cuyos contenidos son estructura de la materia y la estructura atómica. En este sentido, el taller por lo general va a tener la estructura que en su primera página tendrá su presentación, en la segunda página tendrá el temario de la prueba de cátedra a la que corresponde el taller, que en este caso es la prueba de cátedra 1. Y en la tercera página tendrá información útil para el curso o para el mismo taller. En este caso tenemos la tabla periódica y además tenemos estos datos de electronegatividad que nos van a ser útiles en las siguientes sesiones de nuestra asignatura. Entonces, si miramos la cuarta hoja, tenemos el taller propiamente tal. Y dice allí, actividad número 1, ¿cierto? Pregunta número 1, un cambio químico corresponde a. Y las alternativas son las siguientes. La A, fusión de cloruro de sodio, NaCl, B, la respiración, C, evaporación de alcohol y D, condensación de vapor de agua. En este sentido, tenemos que recordar que un cambio químico involucra que la sustancia está cambiando de forma interna, es decir, los átomos o la sustancia originalmente ya no es la misma que la que está al final y por lo tanto existe un reordenamiento atómico. En este sentido, la única alternativa que concuerda con ese aspecto es la alternativa D, que es la respiración. Y por lo tanto, en la respiración, los átomos cambian su estructura interna. Están unidos a unos elementos y finalmente van a estar unidos a otros. Si se fijan en la alternativa A, C y D, podemos observar que hace alusión a procesos que son físicos, por ejemplo, la fusión, la evaporación y la condensación, que como hemos visto en nuestras sesiones, corresponden a cambios de naturaleza física. Así que esa podría ser otra manera de poder determinar que la respiración por descarte es la alternativa correcta. La pregunta número 2 dice clasifique las siguientes sustancias en elemento molecular o elemento simple o compuesto. La primera sustancia, CH3COOH, nos podemos dar cuenta que presenta átomos de carbono, átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Y por lo tanto, cualquier sustancia que esté en su composición interna compuesta por átomos de distinto elemento, eso será un compuesto. Y por lo tanto, esa es la primera sustancia, la primera clasificación que podemos entregar. En el caso B tenemos al N2. Es una molécula que tiene dos átomos, pero estos átomos son iguales, en este caso son átomos de nitrógeno, y por lo tanto esa sustancia es un elemento molecular. Dos o más átomos iguales unidos entre sí. Y finalmente, en el último caso, en el caso del cobre, Cu, nos damos cuenta que la sustancia se compone de un único elemento y por eso es un elemento simple. Así que de esa manera entonces hemos podido determinar la clasificación de estas tres sustancias. Del ácido acético, que es la alternativa A, un compuesto, nitrógeno molecular o dinitrógeno en el segundo y cobre en el tercero, elemento molecular y elemento simple respectivamente. 3. ¿Cuál de las siguientes formas de materia es o son una mezcla homogénea? Recordemos que una mezcla homogénea la podemos identificar porque no podemos distinguir a simple vista sus componentes. Y por lo tanto, tenemos que pensar qué sustancias son mezclas y qué mezclas no las podemos distinguir a simple vista. Primero, dióxido de carbono y me dice que su fórmula es CO2. El CO2 no es una mezcla, es una sustancia que es pura. Lo sabemos porque por lo general para sustancias puras nos entregan la información de su fórmula molecular como CO2. Así que el dióxido de carbono es una sustancia pura, no es una mezcla de hecho. Alternativa B, agua, té y azúcar. Cuando nos hacemos un té con azúcar, no podemos distinguir a simple vista los componentes y por lo tanto es una mezcla homogénea. El acero, que corresponde a una aleación, una mezcla entre hierro y carbono, cuando vemos una pieza de acero, por ejemplo, un cuchillo, un tenedor, no podemos distinguir a simple vista el hierro del carbono y por lo tanto es una mezcla homogénea. En el caso del suero fisiológico, que es la alternativa D, por ejemplo, el suero fisiológico es una mezcla de NaCl al 0,9% y agua. Y si nosotros observamos el suero fisiológico,
no tenemos cómo distinguir el agua de la sal y por lo tanto es otra mezcla de características homogéneas. Por su parte, al mezclar agua con aceite, los podemos distinguir a simple vista y por lo tanto el agua con el aceite es una mezcla heterogénea. La arena, la alternativa F, es una mezcla heterogénea, porque si nosotros tomamos un puñado de arena, podemos distinguir a simple vista cristales de distintos colores, y por lo tanto si tenemos cristales de distintos colores, entonces podremos pensar que es una mezcla heterogénea. La G, un comprimido de aspirina. Los comprimidos de aspirina por lo general son comprimidos que a simple vista no se puede identificar su excipiente, por ejemplo, con su principio activo, y por lo tanto estamos en presencia de una mezcla homogénea. La povidona ayudada, no podemos distinguir los componentes del medicamento, del líquido, y por lo tanto es una mezcla homogénea. Y la gasolina, si nosotros vemos una muestra de gasolina, tampoco podemos distinguir sus componentes, son una mezcla de hidrocarburos, sea cual sea esta, sea por ejemplo 93 octanos, 95 octanos o 97 octanos, son mezclas de hidrocarburos los cuales no podemos distinguir a simple vista y por lo tanto son una mezcla homogénea. Pregunta 4. ¿Cuál de las siguientes mezclas es o son una mezcla heterogénea? El aceite de oliva, cuando nosotros miramos una muestra de aceite de oliva, no podemos distinguir a simple vista los componentes, los distintos tipos de aceites. No es un único aceite, es una mezcla de aceites, y cuando vemos el líquido no los podemos distinguir a simple vista, así que corresponde a una mezcla homogénea. El alcohol gel, si uno lo observa, el alcohol gel sin abrir, por ejemplo, de la botella nueva, no podemos distinguir a simple vista el agua del alcohol y por lo tanto es una mezcla homogénea. La leche con cereales, si nosotros observamos la leche con cereales, podemos distinguir a simple vista el líquido, la leche y los cereales y por lo tanto corresponde a una mezcla heterogénea. El aire puro, si nosotros estamos en presencia de un aire puro, no podemos distinguir a simple vista el agua, el gas, el vapor agua, el CO2, el nitrógeno, no los podemos distinguir y por lo tanto es una mezcla homogénea. Arena con agua, nosotros podemos distinguir a simple vista la parte donde está la arena, donde está el agua y por lo tanto es una mezcla heterogénea. Y el alcohol con la parafina, que quizás es un ejemplo un poco más específico, hemos dicho que un hidrocarburo como la gasolina, un combustible fósil como la parafina, el queroseno, son derivados del petróleo. El alcohol también es un derivado del petróleo, pero sí sabemos que el alcohol se puede disolver en agua o se puede mezclar con el agua y por lo tanto tiene una naturaleza química que es distinta de la parafina. Si nosotros mezclamos alcohol con parafina es como el símil de mezclar agua con aceite y por lo tanto a simple vista los podremos distinguir y eso implica que es una mezcla heterogénea. 5. ¿Cuál de las siguientes formas de materia se clasifican como una sustancia pura? Y yo en el caso de la pregunta 3 he dado un mensaje, un comentario que nos va a ayudar a pensar cuándo esta sustancia es pura. Veamos las alternativas. El vinagre. El vinagre es ácido acético al 7%. Si está diciendo que hay algo al 7%, entonces por lo tanto no es una sustancia pura. El vinagre es una mezcla de a lo menos agua con ácido acético y por lo tanto no es una sustancia pura. El agua potable, a pesar de lo que se puede pensar, no la clasificamos como una sustancia pura, porque el agua potable presenta agua y además del agua presenta iones. Presenta por ejemplo calcio con magnesio, algunos lugares presentan flúor, entre otros átomos que están presentes o sustancias que están presentes dentro del agua y por lo tanto no la consideramos como una sustancia pura. Recordemos que una sustancia pura va a ser aquella sustancia que sea única en la muestra. La leche, por ejemplo, no es una sustancia pura. La leche tiene agua, tiene grasa, tiene proteínas, alguna tiene azúcar, otra tiene colorante y por lo tanto no estamos en presencia de una sustancia de características puras. El etanol, la alternativa D, y fíjense lo que me dice, etanol, CH3, CH2OH. El etanol, lo que me está dando a entender esta alternativa es que la muestra está compuesta solo de etanol.
que tiene esa fórmula molecular y por lo tanto cuando me entregue la fórmula molecular tal como lo estaba haciendo en la pregunta 3, el dióxido de carbono, la alternativa A, sí la vamos a considerar como una sustancia pura. Por lo tanto, el etanol sí es una sustancia pura. Alternativa E, CaCO3, carbonato de calcio, lo que compone los huesos, también lo vamos a considerar como una sustancia pura, porque de alguna manera me está diciendo la alternativa que la muestra se compone únicamente de esa sustancia. Y finalmente, bajo la misma lógica, los cristales de yodo, que son I2, también serán una sustancia pura porque los cristales solamente se componen de yodo. De esa manera, vamos a la pregunta número 6, que dice: el sodio, que su átomo, su fórmula, su nomenclatura es Na, es fundamental en la regulación de la presión arterial. Forma parte de los huesos y es esencial para el funcionamiento de músculos y nervios. A continuación, se describen una serie de propiedades de este metal y señale cuál de ellas corresponden a la propiedad física. Hemos dicho anteriormente que una propiedad física es una propiedad a la cual, al ser medida, no involucra un cambio en la estructura interna de la materia. Y eso es lo que tenemos que pensar. Vemos la alternativa A. El sodio reacciona con oxígeno y se produce óxido de sodio. O sea, si el Na comienza como Na y termina como Na2O, entonces el átomo de sodio ha cambiado su estructura interna, deja de ser Na solo y se une a oxígeno. Y por lo tanto no es una propiedad física. B. Se produce cloruro de sodio cuando el sodio reacciona con cloro gaseoso. O sea, si el sodio se le inyecta cloro gaseoso, entonces forma NaCl. Y bajo la misma lógica de la alternativa A, el sodio deja de estar solo y se une, en este caso, al cloro. Por lo tanto, la B tampoco es una propiedad física. Al exponerse al aire, se cubre de una capa de color oscuro. Si es que está en presencia de aire, entonces está en presencia de oxígeno. Y la alternativa A me estaba diciendo que el sodio con el oxígeno forman una reacción. Esa capa de color oscuro, los metales, el sodio es un metal, los metales naturalmente brillan, pero cuando estos metales se oxidan, entonces se opacan. Y por lo tanto, esta capa de color oscuro es óxido, y si es óxido, estamos en la misma situación de la alternativa A. Y eso es porque está en presencia de aire. Así que la C tampoco es una propiedad física. Y la D es un elemento metálico, plateado y suave. Y por lo tanto, ya por descarte sabemos que la alternativa D es la alternativa correcta. Que sea metálico no impacta. Si yo tengo un trozo grande, un trozo pequeño, que sea plateado, que sea suave, no tiene una correlación con un cambio en la materia. Es una propiedad física de los elementos, así que, o de la sustancia, de los materiales. Entonces, por lo tanto, la alternativa D es la correcta. ¿Qué otro indicativo me puede ayudar a pensar en cómo descartar, por ejemplo, algunas alternativas? Es que si me dice o me habla del término reaccionar, que está presente en la alternativa A y en la alternativa B de forma explícita, entonces inmediatamente pensamos es que esos son cambios de características químicas. Y eso es un indicativo de un cambio químico, una reacción química, un proceso químico. Vamos a la pregunta 7. Dice: el flúor es uno de los elementos constituyentes del florfenicol, que es un antibiótico muy utilizado en animales para atacar enfermedades antimicrobianas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a una propiedad extensiva del halógeno, del flúor se refiere? Y en este sentido tenemos que recordar que una propiedad extensiva es una propiedad la cual depende de la cantidad de materia. O sea, dependiendo cuánta materia tenga, esta propiedad se va a ver afectada. La densidad es igual a 1,11 gramos por ml. Si yo tengo una gran cantidad de flúor o una baja cantidad de flúor, siempre su densidad va a ser 1,14. Por lo tanto, es una propiedad intensiva. No corresponde a la alternativa que estamos buscando. B. 5 gramos de flúor ocupan un volumen de 4,5 ml. Y esa alternativa es nuestra alternativa correcta, por algo muy simple. Si 5 gramos ocupan 4,5 ml, entonces, por ejemplo, lo que yo debería esperar es que 10 gramos ocupen el doble, 9 ml. O sea, la cantidad de masa está impactando en el volumen. Y eso quiere decir que la alternativa B es nuestra propiedad extensiva. El volumen es una propiedad extensiva.
Veamos las dos que faltan. La propiedad, el punto de fusión es menos 279, el punto de fusión es una propiedad intensiva, y el número atómico también es una propiedad intensiva porque no depende de la masa. Un átomo puede cambiar su masa, pero no va a cambiar necesariamente su cantidad de protones, como los isótopos. En los isótopos cambian los neutrones, pero los protones o su número atómico se mantienen exactamente igual. Así que por lo tanto, ya sabemos por descarte, además de lo conceptual que hemos analizado, que la B es la respuesta correcta. Actividad 2. Dice partículas subatómicas. Complete la siguiente tabla. Voy a buscar el lápiz. Completa la siguiente tabla indicando número atómico, número másico, las partículas que se requieren para cada caso. ¿Ok? Vamos por el átomo Mn el primero. Vamos a hacerlo por filas. En el átomo Mn manganeso, la información que me entregan es el número másico A y la cantidad de protones. Y lo que tenemos, yo voy a hacer un punteo aquí a la izquierda, que son los aspectos que tenemos que recordar. Tenemos que recordar que el Z siempre va a ser igual, un segundo por favor, ahí siempre va a ser igual a los protones. Voy a anotar aquí a protones. Perfecto. Protones, me queda un poco grande, lo siento, pero no lo pretendo borrar. Me está tomando un poco más de tiempo de lo que yo pensaba. Z siempre va a ser igual a protones. Entonces, si conozco los protones, voy a conocer el Z, que en este caso va a ser 25. Voy a hacerlo con letras, mejor va a ser probablemente más fácil. Va a ser 25. ¿Vale? Eso porque ya sé los protones. ¿En qué otro elemento podemos buscar eso inmediatamente? Fíjense en el S-2. Protones son 16, por lo tanto aquí también van a ser 16. Fíjense que además de eso, no tengo otro elemento donde me den los protones y yo me pueda colocar el Z. Pero sí, por ejemplo, en el segundo átomo, AS, conozco el Z y por lo tanto también puedo conocer los protones. Que si el Z es 33, los protones también van a ser 33. ¿Dónde más? En el SR, fíjense, los protones son 38 y por lo tanto aquí el Z es 38 y los protones también van a ser 38. Y en el fósforo me dice que el Z es 15 y por lo tanto yo ya sé que los protones son 15. Eso ya lo puedo saber solamente por el hecho de identificar o de saber que estas partículas, voy a ordenarlo aquí un poquito a ver si me queda un poquito más centrado, corresponden a una igualdad. Siempre, chiquillos, siempre los protones van a ser iguales a los Z. Siempre. Número atómico y protones siempre van a ser exactamente la misma especie, el mismo número. Bien, para calcular los neutrones, voy a escribirlo aquí arriba, para calcular sabemos que el número másico lo entrega la suma de los protones más los neutrones. Entonces, si yo quiero determinar los neutrones, lo voy a despejar de la ecuación de arriba. Va a ser el número másico menos los protones, que es lo mismo, es decir, A, número másico, menos el Z, porque recordemos que los protones son igual al Z. Lo voy a escribir aquí, voy a dejar aquí a la orilla. Ahí sí, me quedó mejor que lo que escribí a mano, lo siento. Y por lo tanto, ya tenemos nuestra infografía. Entonces, si yo quiero calcular los neutrones aquí en el manganeso, debo restar A, que en este caso es 55, menos 25, que son los protones, y eso me resulta 30. De esa manera ya hemos calculado los neutrones para ese elemento. Sigamos buscando dónde podemos calcular neutrones. De esa misma forma, déjenme buscar aquí, estoy buscando mi calculadora, les pido solo un segundo. Aquí la tengo, perfecto. Veamos, ¿dónde más podemos calcular neutrones? Por ejemplo, en el átomo de estroncio. Sé que el A, voy a escribirlo aquí yo. Aquí, voy a subirlo un poquito. Ahí sí. A ver, mejor lo voy a escribir primero. Sería 88, que es el A, menos 38, que son los protones, y eso va a dar 50. O sea, para ese átomo de estroncio,
los protones son 50. Los neutrones, perdón, son 50. ¿Qué otra cosa podemos calcular? El número másico. Fijémonos que en el último átomo, en el átomo de fósforo, conocemos los protones, conocemos los neutrones y me piden el número másico. Entonces el número másico, como decía a la izquierda, son los protones, 15, más los neutrones, que en este caso son 16, y eso va a resultar 31. De esa forma, nosotros ya sabemos que este elemento tiene un número másico de 31. ¿Dónde más podemos hacer el mismo ejercicio? En el azufre. Fíjense, azufre, conocemos protones con neutrones y por lo tanto también podremos sumar y determinar el número másico, que en este caso va a ser 16 neutrones más 16 protones, y eso resulta 32. Ahí me quedo justo en el centro. Así que de esa manera podemos determinar la cantidad del número másico. Y me falta en el AS, que yo lo había saltado, lo lamento. Me lo pasé encima, que va a ser 75, que es el número másico, menos los protones, que son 33, y eso va a ser 75 menos 33, eso da 42. Y por lo tanto, el número de neutrones para ese elemento son 42. Eso es por ahora lo que podemos llenar con la información que tenemos a la izquierda, porque lo que nos falta son los electrones. Y en cuanto a los electrones, tenemos que recordar que para identificar los electrones, tenemos que mirar si es que el átomo tiene carga eléctrica. Miremos el primero. El Mn no tiene carga eléctrica. Recordemos que la carga eléctrica debería aparecer en la parte superior derecha del elemento, así como en los últimos 4, por ejemplo. Pero como no tiene, entonces tiene carga neutra. Eso implica de que, sí, y eso tenemos que recordarlo, es una cosa conceptual que tenemos sí o sí que recordar, chiquillos, es que si es que un átomo tiene carga neutra, entonces la cantidad de protones es exactamente igual a la cantidad de electrones. Entonces, si yo sé que los protones deben ser iguales a los electrones para un átomo neutro, en este caso los electrones van a ser 25. ¿Por qué van a ser 25? Porque el átomo es neutro y porque presenta 25 protones. Por eso es que el átomo tiene 25 electrones. Veamos el caso del átomo, el segundo átomo, AS. Fíjense que el átomo AS, ahí sí, tiene 33 protones, tiene carga 0 y por lo tanto debe tener 33 electrones. ¿Por qué? Es un átomo que no tiene carga neutra y por lo tanto la cantidad de electrones va a ser igual a la cantidad de protones. Vamos al tercero, al I, al yodo. Fíjense que ahora la información que me dan son los electrones. Entonces yo debo hacer el proceso inverso que hemos hecho recién. Si yo conozco los electrones y sé que el átomo es neutro, sé que siempre los electrones van a ser iguales a los protones. Y por lo tanto, si este elemento tiene 53 electrones, tendrá 53 protones para cumplir con la carga neutra. Dicho eso, si conocemos los protones, entonces podemos determinar inmediatamente el Z, que también va a ser 53. Y con eso hemos casi completado nuestra tabla. Ahí. Por lo menos quedó en el cuadrante. Y fíjense ahora, conocemos los protones, conocemos los neutrones y por lo tanto si los sumamos va a resultar la cantidad del número másico. Porque el número másico va a resultar 53 más 73 y eso es igual a 126. Y de esa manera, entonces, podremos saber que ese elemento tiene un número másico de 126. Para los 4 elementos que están abajo, tienen carga eléctrica y por lo tanto nosotros tenemos que considerar esa carga eléctrica para nuestro análisis. Por ejemplo, el azufre, que tiene carga 2 menos o menos 2. Si tiene carga negativa, eso tenemos que recordarlo conceptualmente. Si tiene carga negativa, significa que tiene más electrones que protones. Es decir, la cantidad de electrones es mayor que la de protones. Y el número me indica cuántos de más va a tener. Entonces, si tiene carga menos 2 y tiene 16 protones, tenemos que pensar que ese elemento
va a tener 18 electrones. Porque fíjense que ahora, si yo los pudiera restar, si yo los restara 18 menos 16, entonces resultaría en 2. Y los 2 que sobran son 2 electrones. Y cada electrón tiene carga negativa. Entonces las 2 cargas que resultan son 2 cargas negativas que se condice con la carga eléctrica que tiene el azufre al principio. Veamos el caso de abajo, que es un caso opuesto, el estroncio. También le conocemos su número atómico, número Z, que es 38. Si la carga es positiva, entonces tiene más protones que electrones. La cantidad de protones es mayor que la de electrones y recordemos que el número me dice cuántos más hay. Si tiene carga más 2 y tiene 38 protones y tiene entonces 2 protones de más, entonces este elemento tiene 36 electrones. Si los resto, 38 menos 36, me vuelven a resultar 2, igual como lo hicimos en el ejercicio de recién, en el de arriba. Pero hay una diferencia. El átomo ahora le sobran protones. Le sobran protones. Y por lo tanto, como le sobran protones, son partículas que tienen carga positiva y por eso se condice la carga más 2. Vamos al penúltimo, aluminio más 3. Si tiene carga más 3, entonces tiene más protones que electrones. Y yo conozco los electrones, son 10. Pero yo sé que por la carga tiene más protones. ¿Cuántos más? Tiene 3 más. Y por lo tanto, la cantidad de protones, si son 10 y tiene 3 protones más, es 13. Ups. Pido un segundo. A ver, 13. Pero ahí está, 13, lo siento. 13. Es 13. Si conocemos el número de protones, entonces conocemos el Z, que también tiene que ser 13. Y ahora estamos en condiciones de determinar el número de neutrones, que tal como está en la infografía de la ecuación, si lo quieren llamar así, de la izquierda, va a ser el número másico, que es 27, menos el número atómico, que es 13, y eso va a resultar 14. Ahí sí, 27 menos 13 resulta 14. Muy bien, y nos falta el último, el cuadrante de abajo a la derecha. Entonces, ¿qué información yo conozco? Que el átomo tiene carga menos 3, en este caso entonces tiene más electrones que protones, y tiene 3 electrones de más. Yo conozco que tiene 15 protones, y si tiene que tener 3 de más, va a tener 18 electrones. Y de esa manera, entonces, hemos completado esta tabla que tiene relación con los cálculos de partículas subatómicas dentro de nuestro curso. Pasemos al último ejercicio. Dice: determine cuál de los siguientes átomos es un isótopo del 53127i. Recordemos que aquí hay una información que es muy importante. No existe una única manera de representar la información del número atómico, número másico de los elementos. Hay más de una. De hecho, nosotros en clases hemos visto 3. Una de ellas es la que está presente en el ejemplo. Entonces, para determinarlo, lo que tenemos que tener presente es que el número másico A, y eso lo podemos ver arriba, la tabla aún está presente y lo podemos confirmar, el número másico A siempre es mayor que la cantidad de protones, o dicho de otra manera, el número másico A siempre es mayor que el número atómico. Fíjense en el primero. Número másico 55, 25. Segundo, 75, 33. Tercero, 126, 53. Y así nos podemos dar cuenta que siempre el número másico va a ser mayor. Y por lo tanto, nos estamos dando cuenta que la nomenclatura que me está entregando, el número atómico está arriba y el número másico está abajo. Por ese criterio que hay que recordar. Entonces, recordemos que la definición de isótopo es que son átomos del mismo elemento, y eso que sean del mismo elemento implica que tienen la misma cantidad de protones, o sea, tienen el mismo Z,
y que difieren en la cantidad de neutrones y por lo tanto difieren en la cantidad del número másico. Entonces, lo que yo necesito encontrar dentro de las alternativas es un átomo que tenga arriba un número Z 53 y abajo un número distinto de 127. La alternativa A no me sirve porque tiene un número atómico mayor, o más que sea mayor, diferente del yodo. El yodo que me daban en el ejercicio es 53 y aquí podemos ver 54, así que la alternativa A no es. La alternativa B tiene un número atómico 55, tampoco es. La alternativa D de dedo tampoco es, porque fíjense que me da un número atómico 55. La única que responde a tener un único número, no lo puedo marcar, ahí sí, el mismo número atómico es la alternativa C. ¿Y cómo lo confirmamos? Que el número que está abajo, que corresponde al número másico, es diferente del 127 que está en el átomo, en el isótopo original de la pregunta. Así que esos son los aspectos que tenemos que tener presente para resolver este tipo de ejercicios. Bueno, con esto hemos terminado el taller. Espero que haya sido de clarificación de sus ejercicios. Les sugiero que los hagan de forma autónoma y que después revisen las alternativas, a ver cómo les fue con lo que hemos revisado, y de esa manera puedan ir avanzando en lo que respecta al trabajo doméstico del curso a nivel del estudiante. Así que espero que se encuentren bien y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.